Bien, buenas tardes o buenos días. Antes que nada quisiera agradecer al profesor Arroyave y a los compañeros del Departamento de Comunicación Social la oportunidad de compartir con ustedes unos minutos y presentarles algunas ideas sobre el trabajo que hemos venido desarrollando desde UNICEF, en mi rol como jefe del área de comunicación para el desarrollo, con un énfasis en aspectos relacionados con la investigación en comunicación y cómo se inserta en el trabajo que hacemos. Lo que he preparado en esencia tiene tres componentes. Primero, un rápido panorama para ubicarlos, digamos, en términos de cómo me acerco a esta discusión desde el punto de vista conceptual. Segundo, una rápida mirada a cómo se inserta la comunicación para el desarrollo en una agenda global de desarrollo, en el caso particular de UNICEF, y cómo la comunicación para el desarrollo se inserta en esa agenda con una óptica, con una mirada precisamente a temas de investigación. Y luego me centro en dos iniciativas en las que hemos venido trabajando en los últimos 2 años, que creo ilustran los dos extremos de lo que en algún momento hemos llamado el continuo de comunicación para el desarrollo. Dos ejemplos concretos de procesos de producción y reflexión académica e investigativa en temas de mucha relevancia para la organización, pero también para el trabajo que ustedes hacen desde el doctorado y seguramente desde otros ámbitos de la investigación y de la formación en el área social aquí en la universidad. Vamos a la primera lámina entonces. Esto es lo que nosotros en algún momento con el profesor Mario Mosquera, que algunos de ustedes conocen, en el año tal vez 2005, decidimos utilizar este continuo de la comunicación para el desarrollo un poco para ilustrar cómo había evolucionado la práctica de la comunicación para el desarrollo desde los ámbitos que tradicionalmente se han articulado como caracterizadores de lo que ha sido la comunicación para el desarrollo desde sus inicios. Digamos, un modelo difusionista centrado en procesos de cambio individual que predominó durante los años 60 y 70, y luego un tránsito hacia un modelo participativo más centrado en procesos de cambio colectivo, estructural, con un mayor énfasis en la participación. Y en la versión original nosotros habíamos colocado una flecha de izquierda a derecha, pero ustedes observan que en este caso es bidireccional, por una sencilla razón, porque hemos encontrado evidencia reciente que muestra que en realidad, desde el punto de vista conceptual y práctico, muchas veces encontramos que elementos de ambos modelos confluyen, ¿no? Y desde esa óptica entonces intentamos hacer un mapeo muy rápido de los abordajes que habían predominado ya desde el punto de vista práctico, los abordajes centrados en la persuasión, la diseminación de información, el mercadeo social, pasando luego por los abordajes de información, educación, comunicación, luego el cambio de comportamiento, luego el marco de comunicaciones de VIH del Programa de Naciones Unidas para la Prevención del VIH-Sida, en el que yo estuve involucrado en su conceptualización y desarrollo, en el que manejábamos una mirada mucho más holística en términos de entender el rol de la comunicación en diferentes aspectos de los procesos de cambio individual y social. Es decir, mirando los elementos políticos, los elementos comunitarios, los elementos individuales, el entorno familiar, el entorno social, y llegando, digamos, a ese otro extremo de la comunicación para el cambio social, una comunicación que está más orientada a generar cambios estructurales, como ya lo decía. Y aquí planteábamos que en realidad no había una fórmula mágica, sino que percibíamos que a menudo se manejaba un modelo de convergencia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, diversos marcos teóricos, estrategias e intervenciones que en esencia nos plantean
un campo que está en constante evolución, en constante desarrollo, y si lo miramos al día de hoy, por supuesto, las nuevas tecnologías han transformado muchas maneras de comunicar, de participar, de generar cambio, ¿no? Entonces, es en este marco conceptual que yo sitúo la discusión que vamos a tener ahora. Esto, como ya decía, es para darles una idea de cómo en una agenda global de desarrollo, en este caso una agenda liderada por una organización internacional perteneciente al Sistema de Naciones Unidas que trabaja con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, con el sector académico, con comunidades, cómo se plantea una agenda centrada en avanzar los derechos de los niños y niñas a lo largo de varias prioridades que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo de los niños, que tienen que ver con el aprendizaje inclusivo y la educación inclusiva, que tienen que ver con la protección de niños y niñas, especialmente contra la violencia y contra la explotación de todo tipo, que tiene que ver también con la creación de entornos saludables para un mejor bienestar de niños y niñas, y que también tiene que ver con la posibilidad de crear oportunidades por igual para niños y niñas en su ciclo de vida hasta la adolescencia, que es el mandato que UNICEF maneja. Y en ese marco también con unos elementos transversales que tienen que ver con un énfasis en la adolescencia, en el desarrollo infantil temprano, en una perspectiva de género, todo esto incluyendo no solamente ámbitos del desarrollo, sino también ámbitos de respuesta humanitaria y de situaciones de emergencia que hoy vivimos en diferentes contextos de manera muy aguda. Esto conlleva a una serie de resultados, 25 resultados más puntuales para cada una de estas áreas: reducción de la malnutrición, empoderamiento adolescente, eliminación del matrimonio infantil o temprano, en fin, ya aspectos más específicos. Y a partir de allí, lo que denominamos estrategias de cambio, y es allí donde la comunicación para el desarrollo entra como una estrategia concreta que se centra en facilitar procesos de empoderamiento y participación comunitaria y promover cambios en diferentes ámbitos. Entonces, aquí ustedes observan, digamos, esto que ya decía: participación comunitaria, movilización social, cambio de comportamiento desde una óptica de la comunicación para el desarrollo, para promover comportamientos saludables y protectores, demanda por servicios de calidad, responder a normas sociales que son dañinas, digamos, o que no facilitan mejor la realización de los derechos de niños y niñas. Ya mencionaba el tema del matrimonio infantil, por ejemplo, pero también mirando aspectos de política y de fortalecimiento de sistemas, es decir, dentro de las áreas del desarrollo, de los ámbitos del desarrollo, cuáles son las instituciones de gobierno, de sociedad civil, cuyas capacidades, por ejemplo, en este campo, en comunicación para el desarrollo, tendrían que ser fortalecidas, ¿no? Entonces, eso nos plantea una agenda muy clara en términos de cómo esta línea de trabajo, esta línea de investigación y aplicación que llamamos comunicación para el desarrollo, contribuye a estos procesos que están enmarcados en las metas de desarrollo sostenible. Entonces, en ese marco, en UNICEF nosotros hemos, para, digamos, conectarlo a una agenda de investigación, nosotros hemos generado un proceso que no solamente aplica comunicación para el desarrollo, sino para todas las áreas de trabajo: salud, educación, nutrición, en fin, pero donde hemos definido una agenda que enfatiza o que intenta mejor responder a las prioridades y brechas que tenemos en las evidencias para cada una de esas áreas de trabajo. Y eso lo hemos organizado en tres líneas específicas. Una centrada en datos, incluyendo datos en tiempo real, es decir, qué información nos hace falta, por ejemplo, para poder apoyar a los gobiernos, diseñar estrategias más efectivas. Les doy un ejemplo. En el caso de niños con discapacidad, por ejemplo, es un área donde hay carencias enormes en cuanto a datos.
Entonces parte del proceso ha sido cómo fortalecemos la recolección de datos para entender mejor la realidad de niños y niñas con discapacidad. Si aplicamos eso al campo de la comunicación, también estamos tratando de integrar preguntas específicas, indicadores específicos de comunicación que nos permitan entender mejor cómo se inserta la comunicación en procesos de desarrollo. Desde el punto de vista, y esto aquí, incluyendo en tiempo real, implica, por ejemplo, la utilización de nuevas tecnologías que nos permitan facilitar procesos de recolección de datos en forma inmediata que puedan alimentar, informar el tipo de programas que desarrollamos. Una segunda línea de investigación que responde a preguntas específicas, ¿no? Y aquí voy a mostrarles un par de ejemplos. Y luego un énfasis en evaluación que busca analizar, digamos, cuál es el impacto de algunas intervenciones, cuáles son los resultados, con qué costo-beneficio, con qué costo-efectividad. Entonces estas tres líneas marcan, digamos, el trabajo que hacemos o que estamos intentando hacer en el área de investigación y generación de evidencias, incluyendo lo de comunicación para el desarrollo. Entonces, en el área de investigación, un ejemplo concreto sería, en este caso, el desarrollo de modelos que permitan integrar indicadores sobre participación comunitaria, cambio de comportamiento, empoderamiento en los sistemas de recolección de datos que manejamos. Y allí, digamos, estamos tratando de fortalecer esa línea de trabajo. En el área de investigación, una pregunta que nos hacemos tiene que ver con cuáles son las intervenciones efectivas para alcanzar cambios sociales y de comportamiento, incluyendo temas como discriminación basada en género o discapacidad en diferentes contextos, incluyendo situaciones humanitarias. Y en el área, digamos, de evaluación, entender, por ejemplo, cuál es el impacto que tienen las plataformas de comunicación para el desarrollo en procesos de participación juvenil. Nosotros invertimos muchísimo en facilitar la participación de jóvenes en diferentes procesos, pero no tenemos claro, por ejemplo, cuáles son más efectivas o qué impacto tienen. Entonces queremos realmente generar evidencias en ese sentido. Entonces, ya les he hablado un poco de cómo se inserta la comunicación para el desarrollo en nuestra agenda global y qué tipo de preguntas, qué tipo de aspectos queremos investigar. Ahora, en esa línea nosotros hemos venido participando en diversos procesos de investigación aplicada, investigación básica en las áreas sociales, o incluyendo también, por ejemplo, revisiones sistemáticas de la evidencia existente. Un ejemplo es lo que hicimos recientemente con el equipo PBX o el grupo PBX, con colegas del grupo, el profesor Arroyave, el profesor Jair y varios estudiantes del doctorado, donde se hizo una revisión sistemática de procesos de participación comunitaria para control y prevención del dengue, con una mirada orientada a fortalecer la respuesta a la emergencia del Zika. Es un ejemplo concreto de cómo hemos trabajado con el equipo. Pero nosotros globalmente nos hemos embarcado en los últimos 2 años en 2 iniciativas. Una orientada a entender preguntas críticas con relación a la movilización y participación comunitaria y a una comunicación mucho más incluyente pero efectiva en situaciones de emergencias en salud pública. Esto surge de toda la experiencia en la emergencia de Ebola en África Occidental, y trabajamos con la Universidad de Johns Hopkins, el Centro de Programas de Comunicación, y con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, en una edición especial del Journal of Health Communication que se ha publicado recientemente y que recoge 8 artículos que miran diferentes aspectos de la respuesta en comunicación y participación comunitaria en el marco de Ebola. Intervenciones desde los medios masivos, intervenciones desde procesos más comunitarios que ofrecen una serie de respuestas, pero también nuevas preguntas
para seguir entendiendo cuál es el rol de la comunicación en estos procesos. Y una segunda iniciativa que tiene que ver con la comunicación y la acción colectiva. Y en este caso fue una iniciativa que desarrollamos con el profesor Thomas Tufte, que está ahora en la Universidad de Leicester, y con el Journal of Communication, en la que hemos publicado 5 artículos y un artículo nuestro de reflexión sobre preguntas críticas alrededor de la comunicación en procesos de acción colectiva. Todo esto generado, digamos, por un mayor interés en entender el rol de la comunicación en movimientos sociales que a nuestro modo de ver todavía permanece un tanto inexplorado. Esto solamente para ilustrar, en el caso de el número especial sobre comunicación y participación comunitaria en la epidemia de Ebola, para ilustrar cómo al final de cuentas un elemento central de estos procesos está atravesado por procesos comunicativos, ¿no? Si ustedes observan esta nube de palabras que nosotros realizamos, y esto fue parte de un ejercicio que hicimos con el Instituto Nacional de Medicina de los Estados Unidos, fíjense que el tema central es confianza, ¿no? Y aparecen temas como rumores, como transparencia, como falta de información, como el tipo de mensajes que se utilizan, la oportunidad de la información, es decir, aspectos que surgieron como críticos y que necesitan ser mejor entendidos para facilitar una mejor comunicación de riesgo, ¿no? Y yo, digamos, colocaría hasta cierto punto esta línea en ese extremo, o en la parte central del modelo que les ilustré, que les expliqué al inicio de la sesión. Entonces, solamente de nuevo para hacer referencia a cómo en las discusiones globales sobre comunicación de riesgo, la comunicación juega un papel central, porque realmente la comunicación de riesgo es acerca de la gente, ¿no? Es cómo involucramos a la gente, a las personas en esos procesos para minimizar riesgo y poder responder de manera más efectiva. Ahora, nos vamos al extremo derecho de la lámina, y entonces ya aquí miramos experiencias de comunicación y acción colectiva. Y estas imágenes corresponden a algunos de los casos que son discutidos en el número especial del Journal. Por ejemplo, y fíjense ustedes la diversidad de procesos comunicativos que digamos, uno puede encontrar en estos estudios de comunicación y acción colectiva. Por ejemplo, esta lámina corresponde a unos procesos de deliberación pública que siguen siendo muy prevalentes, muy predominantes en muchas comunidades en la India. Es decir, digamos, no conectados a procesos radiales, televisivos, nuevos medios, no. Deliberación colectiva, es decir, ese elemento primario del diálogo y la comunicación como una caracterización de procesos de movilización y acción colectiva. Pero luego tenemos dos ejemplos que de alguna manera son más guiados, son más estructurados. Uno es el Stand Up Planet, que se basa en la producción de contenidos audiovisuales para promover movilización y participación en temas de cambio climático, y otro que tiene que ver con la inclusión de minorías sexuales en diversos aspectos de política y otros aspectos sociales que les afectan de diversas maneras. Entonces, cómo desde la comunicación y con abordajes multimediáticos, con narrativas, podemos facilitar esos procesos de acción colectiva. Y luego otros centrados más en los procesos facilitados por las nuevas tecnologías, en particular por Internet, y con un abordaje teórico muy interesante. Por ejemplo, el caso que analiza las protestas en Maoming, en la parte sur de la China, mira los procesos comunicativos desde la óptica de un concepto denominado Wild Public Networks, es decir, redes públicas,
no sé si llamarlas salvajes, porque no es exactamente el término, pero es decir, poco predecibles, ¿no? Y entonces entender esas dinámicas ofrece unas reflexiones interesantes sobre la necesidad de prestar atención a las dinámicas más puntuales de la comunicación para facilitar procesos de acción colectiva. Porque a veces nos quedamos con la mirada macro, pero lo que este trabajo plantea es la importancia de mirar la cotidianidad, el día a día de esos procesos comunicativos para poder entender el todo, ¿no? Siguiente, y con esto creo que termino. Entonces, ese trabajo nos plantea unas preguntas importantes, por ejemplo, la relevancia de preguntas críticas que se han planteado desde la teorización inicial de los movimientos sociales. ¿Son espontáneos? ¿Son facilitados? ¿O es una mezcla? La necesidad de prestar mayor atención al rol que juega la comunicación en movimientos sociales, que desafortunadamente a menudo es inexplorado, y los estudios de caso de esa edición del journal nos permiten explorar algunos de esos roles. La necesidad de responder a dimensiones comunicativas de los movimientos sociales que aún no han recibido atención, y el ejemplo que mencionamos es esta noción de la dimensión emocional como parte de la experiencia de participar en un movimiento de acción colectiva. La limitada atención que se le ha prestado desde la comunicación para el desarrollo y cambio social a los movimientos sociales. Sabemos que grandes movimientos se han apoyado en la comunicación, pero a menudo no hemos analizado cuál es el rol de la comunicación en esos procesos. Entonces ahí hay preguntas que explorar. Y finalmente, la importancia de mirar no solamente los procesos de comunicación colectiva generados por organizaciones de la sociedad civil, que es lo que uno más encuentra, sino también cada vez más la necesidad de mirar procesos de comunicación colectiva facilitados por gobiernos, por agencias, por organizaciones que tradicionalmente uno pensaría están por fuera de esta idea de comunicación para la acción colectiva. Tanto, y eso lo hemos discutido aquí con el profesor Yair, por ejemplo, mirar no solamente grupos que se pueden colocar o definir como de resistencia o de protesta, sino también aquellas organizaciones que están quizá en el poder o que tienen un cierto control, cómo manejan ellos esas dimensiones comunicativas para movilizar ciertos procesos. La experiencia en Colombia del sí y del no, recuerden, el año pasado, ilustra, digamos, cómo hubo movilización en ambos lados. ¿Qué abordajes se utilizaron? Eso habría que entenderlo mejor para poder generar algunas respuestas muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que esto, de nuevo, y pensando en la sesión que ustedes van a seguir ahora, ilustra de alguna manera aspectos muy importantes del trabajo que están haciendo los compañeros. Liliana, que entiendo va a presentar, más centrada en los temas de comunicación de riesgo, y José Vicente, más centrado en los procesos de comunicación y participación, en particular de comunidades indígenas, ¿no? Entonces yo espero que estas ideas permitan alimentar la discusión, y bueno, si hay algunas preguntas, desafortunadamente no voy a poder estar con ustedes, pero seguramente ya tendremos chance de discutirlas. Gracias.